Señores, Dios les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a Fe y Vida Cotidiana. Quien les habla, Eunice Ramírez, y es un placer para mí presentarles a Jocelyn Rivera. Jocelyn, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, mi querida Eunice, feliz y contenta de poder tener una nueva entrega de este espacio tan importante para cada una de aquellas personas que quieren seguir viendo cómo pueden relacionar su fe con la vida cotidiana. Así es. ¿Qué sentido tiene las verdades bíblicas, los principios bíblicos en nuestras vidas cotidianas, día a día? ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos hacer uso de ello? Ese es el objetivo de nuestro espacio, poder darte desde la palabra, desde la fe, esas herramientas para que tú puedas enfrentar eso que vives cada día. Y justamente hoy vamos a estar hablando acerca de ¿qué significa ser sal y luz en la familia? Vamos a ver cómo podemos utilizar esas dos figuras, ¿verdad? Esas dos analogías, vamos a decirlo de esa manera, de la sal y de la luz, en esa vivencia familiar. Y cómo podemos testificar de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de la obra de nuestro Dios en nuestras vidas, en la familia. Así que para mí es un placer, Jocelyn, introducirte. Bienvenida una vez más. Muchísimas gracias, Eunice, y definitivamente en nuestras primeras entregas estuvimos hablando a propósito de ser sal y luz. Y en esta oportunidad queremos ver ese texto bíblico, ese mandato dentro de un entorno pero muy importante. Y queremos hablar qué significa ser luz y sal en la familia. Recordando siempre que justamente fue en Mateo capítulo 5 versículo del 13 al 16 que nuestro Salvador Jesucristo nos hizo ese importante llamado. Eunice, es muy importante reconocer que justamente la familia es ese lugar donde de alguna manera tenemos este llamado a ser luz y sal. Por alguna razón, muchas veces a nosotros los cristianos nos resulta muy fácil ser luz y ser sal fuera. Nos resulta muy fácil vivir los principios del evangelio en el entorno fuera de nuestra familia. Pero qué difícil es, Eunice, ser luz y ser sal en nuestro entorno familiar. Recordando siempre que la sal tiene esa capacidad de preservar y de dar sabor, como vimos en las entregas pasadas. Y justamente en este contexto, justamente significa la manera en que tenemos nosotros que mantener esa unidad familiar, la manera como tenemos que traer esperanza en los momentos difíciles. Muchas veces como familia nos toca pasar por prueba, por conflicto, ¿por qué no? Por algún tipo de adversidad. Y ahí en ese momento es que más llamados estamos a hacer luz, a cesar. Y sobre todas las cosas, en esos momentos y en ese entorno familiar es que tenemos la responsabilidad de reflejar el carácter de Cristo a través de nuestras palabras y también a través de nuestras acciones. Si seguimos viendo nuestra Biblia y vamos a Efesios capítulo 4 versículo 29, ahí nos daremos cuenta que nos recuerda el apóstol, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Con cuánta frecuencia nos olvidamos de aplicar este pasaje bíblico en nuestros hogares. Muchas veces la gente dice, no, pero yo en esta casa no hay violencia, aquí no está el castigo físico, aquí no hay pela, no, pero muchas veces tal vez no hay violencia física, pero sí violencia verbal. Tantas veces gritamos, tantas veces permitimos que el enojo nos haga, incluso, señores, sí, muchas veces llegamos hasta maldecir a algún miembro de nuestra familia. Y cesar significa justamente que esto tiene que aplicarse a través de las palabras, a través de nuestro comportamiento. Y este pasaje bíblico, ninguna palabra, ninguna maldición debe salir de nuestras bocas. Muchísimas veces
hemos escuchado, a veces incluso personas creyentes, Ujú, maldecir a sus hijos. Y muchas veces llamarlo y decirle, este hijo de, y este hijo de aquello, y maldecimos nuestras vidas, maldecimos nuestra familia. Y es importante que una forma de nosotros ser luz y sal es entender que la palabra unirse tiene poder. amén. A través de nuestra palabra podemos bendecir, a través de nuestra palabra podemos dar vida, pero lamentablemente también a través de nuestra vida, de nuestra palabra podemos traer maldición, podemos traer muerte, podemos traer trauma a los Ujú. miembros de nuestra familia. Y Y esto implica, sigue Eunice, sí, iba a qué decir bueno que algo. mencionas eso, qué bueno que mencionas eso. Mira, no hay una cosa más hiriente, lacerante que una palabra desde la ira, desde una emoción no saludable que emita un padre o una madre. Lo vemos en la consulta, lo vemos en las intervenciones que hacemos, tú también, Jocelyn. ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes y jóvenes y hasta adultos están hoy, adultos, marcados por una palabra descalificadora, hiriente, que le dijo su papá o su mamá, o un ser querido, el cual tenía autoridad incluso moral sobre él, y la persona le creyó? Tú eres un inútil, tú eres un sin servir. Son palabras que van lacerando el autoestima de la persona y hasta la dignidad. O sea, es muy importante, gracias Jocelyn por traer este punto. El cuidado de las palabras es vital, porque podemos bendecir como también podemos dañar, traumar. ¿Sí? Gracias, Jocelyn. Continúa. Muchas gracias por tu aporte. Importantísimo lo que acabas de decir, pero no solamente tenemos que cuidar nuestras palabras cuando nos vamos a dirigir a nuestros hijos, también cuando nos vamos a dirigir a nuestra pareja, cuando nos vamos a dirigir a algún adulto que vive en la casa, porque muchas veces dañamos la autoestima de la persona justamente por las palabras que utilizamos y por el Ujú, tono que utilizamos para dirigirnos a nuestra familia, a cualquier miembro de nuestra familia. Y justamente cesar en la casa implica hablar con amor, animar, no desanimar, fortalecer en lugar de destruir, con críticas o discusiones sin propósito. No solamente tenemos que cuidar el no maldecir, sino que también necesitamos cuidar ese tema que muchas veces la crítica daña y a veces dicen, no, es que una crítica buena, una crítica sana, ninguna crítica es buena, ninguna crítica es sana. En ese sentido, en ese caso, debemos de promover el diálogo de respeto, el diálogo oportuno, en el momento oportuno, con las palabras oportunas y animar. Y muchas veces siempre estamos criticando las cosas malas, las cosas negativas y en pocas ocasiones no tomamos la oportunidad para reconocer las cosas buenas, para reconocer las cosas positivas. No estamos diciendo que debemos de obviar las cosas que no están bien esas. No estamos diciendo que debemos negar que nuestra familia, algún miembro de nuestra familia pudiera tener alguna debilidad, alguna limitación. Sí, somos todos humanos, pero la manera como lo abordamos, la manera como lo decimos, la manera como acompañamos es sumamente importante. Y justamente Jesús nos hace ese llamado y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y en la familia, ser luz significa modelar el amor de Cristo en cada relación, en mi relación de pareja, en mi relación de madre, en mi relación de hermana, en mi relación de abuela, en mi relación de nieta. Tengo que modelar a Jesús. Él tiene que ser nuestro modelo. Y definitivamente tenemos que instruir desde el amor y con la paciencia y con el servicio y la compasión. Muchas veces, señores, somos amables con lo de afuera. ujú, Muchas veces
somos serviciales con los de afuera. Muchas veces acompañamos de manera oportuna, de manera amorosa y correcta a los que están fuera de mi entorno familiar. Lo que estamos diciendo en esta noche es que también esa misma compasión, esa misma misericordia que tenemos hacia los hermanos de la iglesia, hacia nuestros pastores, hacia nuestros líderes, es la misma que tenemos que tener con los miembros de nuestra familia. Y nunca se me olvida, le cuento, yo trabajo un tema muy ligado al tema de ternura y yo me daba cuenta que allá en el proyecto que me tocaba liderar, todo el mundo me quería porque entendían que yo era amable, que yo era simpática, que yo era compasiva. Y yo tenía paciencia. Cuando algún empleado fallaba en algo, yo lo llamaba y de manera amena lo aconsejaba con palabras adecuadas. Pero después me descubrí que yo no tenía tanta paciencia con mis hijos. Y yo dije, pero ven acá, Jocelyn Rivera, así como tú eres tierna con la gente que están bajo tu liderazgo en el trabajo, así como tú le tienes paciencia, así como tú lo corriges a ellos, eso mismo tú tienes que aplicarlo con tus hijos, porque a veces incluso lo hacemos de manera inconsciente. Y yo no Ujú. sé, querida Eunice, si tú has escuchado ese refrán que dice que alguna gente son luz en la calle, Y pero oscuridad en la oscuridad en casa. la casa. Lo Y tenía en mi oscuridad en la mente. casa. Mientras te escuchaba, lo tenía en mi mente. Así es. Y a veces desarrollamos ministerios extraordinarios. Tenemos un superministerio con muchísimo alcance, con muchísimo impacto y bendecimos la vida de muchísima gente. Y ese es nuestro espacio público a Ujú, costa de nuestro espacio privado, donde a veces en nuestro espacio privado, en nuestro espacio familiar, hay pleito, hay guerra, hay abuso, hay maltrato y hay oscuridad. Y a veces creemos que mi primera responsabilidad es ser luz en la calle y que no importa lo que esté pasando en mi casa. Y de alguna manera, dice el propio apóstol Pablo, en los requerimientos para todo aquello que aspiraban, ¿verdad? El obispado decía que gobierne bien su su casa. casa, que gobierne bien su casa, porque si no tenemos la capacidad de ser luz y estar en nuestros hogares, en nuestra familia, que es el lugar más difícil, de verdad que sí, no vamos a tener la posibilidad de hacer un buen trabajo y tal vez sí lo vamos a hacer bien allá, pero ¿a qué precio? Ujú. A costa ¿De de la qué le familia. aprovechará al hombre? Ujú, ¿De qué le aprovechará al hombre, a la mujer, si ganase el mundo entero y al fin y al cabo perdiera su casa? ujú, ¿De qué le aprovechará si al fin y al cabo perdiera a sus hijos? De ujú, verdad, he tenido experiencia donde he escuchado personas decir, yo he escuchado a mi papá hablar de familia y predicar de la familia ahí frente al altar y cuando él predica esos temas, la hija me dijo, yo me paro y me voy, ujú, ujú, porque todo lo que él dice ahí es totalmente lo contrario a lo que hace en la casa. Entonces, si queremos ser luz, si queremos cesar, vamos a tomar en cuenta estos consejos, a entender que tiene que ser a través de la palabra, pero a través de mi comportamiento y a través del ejemplo. Y esto es lo que significa ser luz y sal en nuestro entorno familiar. Y ahora vamos a permitir que nuestra querida Eunice continúe hablándonos más acerca de un tema tan importante y tan fundamental, sobre todo hoy en día, cuando la familia está de alguna manera recibiendo tantos ataques de manera externa, pero señores, también de manera interna. Nuestra querida Eunice con la sesión que falta. Muchas gracias, Jocelyn. Definitivamente tu ponencia fue muy certera. Conozco muchos hijos de pastores que hoy por hoy dicen dentro de los dolores que nosotros vivimos de ser en condición de ser hijo o hija de pastor, están precisamente esas, digamos, incoherencias,
ese trato dócil, afable hacia otro, amigable, empático hacia otro. Incluso, ya que mencionas eso, Jocelyn, y como preámbulo para mi ponencia, escuché a alguien decir, mi papá es tan empático con el pecador, con las personas que pecan en la iglesia, los restaura, los pastorea, le pone su disciplina, pero los acompaña con tanta amabilidad, con tanta gracia, con tanta misericordia, pero ante una falta que nosotros cometamos, óyeme bien, no hay solidaridad para nosotros. Es intolerable e inaceptable una falla. Y qué bueno que hoy estamos hablando de este tema porque de eso se trata, de poder ser coherentes, de poder modelar desde la familia esos principios, esas convicciones, esos valores que el Señor Jesús, pues, y que la palabra misma nos desafía a vivenciar, ¿verdad? Y a mostrar como testimonio.